Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Una de las etapas del dibujo, por decirlo así, cuando pasamos por Bellas Artes, es la elaboración de retratos y la figura humana. Siempre es complicado. Bueno, para mí es complicado hacerlo aquí en el canal. Voy a intentar hacerlo porque hacer un retrato de alguien conocido, aunque sea un personaje de la historia, pues siempre es un compromiso, pero por lo menos es explicar cómo poder hacer la estructura de lo que uno ve, aunque la estructura también está ligada a un montón de factores que sería difícil explicar aquí en tan poco tiempo. Voy a tratar de dibujar a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Posiblemente ustedes algunas veces lo habrán leído por ahí, o por lo menos lo habrán visto. Entonces, eso sí, antes de empezar, quiero mostrarles mi tira cómica Güences, que ustedes la pueden ver en facebook.com/tira cómica Güences, así como suena, para que visiten, le den me gusta y la sigan. Ya se publica en muchas partes y me gustaría que ustedes la vieran y la recomendaran eventualmente y la pudieran compartir en sus páginas. Ok, el dibujo en sí de este señor es, voy a estar pasando de lápices de 3B a 4B a 5B y a 6B, tal vez no lo diga, pero estoy pasando del 3 al 4, al 5 y al 6, por si acaso ustedes notan que hay alguna diferencia en el trazo. Entonces, voy a empezar a elaborarlo como desde el lado izquierdo, tal vez, como desde aquí más o menos, inclinado ligeramente, para ir viendo cómo queda este señor. Un gran personaje que a mí en lo particular me encanta, toda la historia de él, su biografía, ustedes la pueden ver en YouTube, pueden encontrar muchas biografías de él y toda su obra. Bueno, si en un principio ustedes no lo ven claramente todavía, es porque estoy haciéndolo todavía a nivel de boceto, entonces no es una cosa que se va a ver muy notoria desde un principio. Recordemos que el retrato está dividido siempre por una franja horizontal que va desde el cráneo hasta la altura de las cejas. Las cejas pasan, la parte de abajo tocan esa línea. Luego está la base de la nariz, que es la segunda franja. La base de la nariz es la que toca esta línea. Y por supuesto la base del mentón, que estaría un poco más arriba. Él tiene barba blanca, entonces no se va a ver el mentón. Esas son las tres franjas, la de la frente, la de la nariz y la del mentón. Donde está la boca, otras partes importantes del rostro. Si hay alguna línea que no esté bien trazada en el preboceto, pues se borra y se corrige para ir en contra de aquello que algunas veces le dicen a uno que no se usa el borrador. El borrador se usa cuando usted ve, cuantas veces usted quiera, no hay ningún problema en eso. Al final, recuerdo haber sido testigo de un profesor que pedía que no se usara nunca el borrador y yo vi el trabajo de un compañero, porque trabajábamos en la universidad, hacíamos los proyectos juntos, y ese compañero se gastaba borradores en grandes cantidades. Cuando el trabajo lo terminó y lo presentó al profesor en la clase, el profesor alabó el producto que él hacía. Un trabajo muy bueno, dijo, un trabajo exquisito, bellísimo de este alumno. Y sin embargo ese alumno usaba el borrador para todo, cuando él lo prohibía. Por eso yo digo que el proceso, no importa cómo lo hagamos, no importa qué usemos, lo importante es el resultado final. Bueno, aquí voy haciendo la nariz, pero siempre muy suavemente, tratando de percibir si el parecido se va consiguiendo. Si no, tendríamos que hacer un alto y revisar. Yo no puedo hacer mucho eso porque no puedo hacerlo, pero sí es bueno que cuando usted esté haciendo un retrato se detenga a mirar si las partes que va poniendo van dando resultado o no. Esto de los retratos lo vemos también en mis cursos de arte allá en Curridabat. Me llaman al 21009088 y con gusto les voy a indicar todo respecto a esos retratos, a esas clases de dibujo en donde incluimos retrato. Aquí viene la otra parte de él. Aquí lo vemos, subimos un poco, colocamos la oreja así rápidamente, sin mucho detalle, porque la oreja incluso, ya sabemos que la distancia que va de la nariz de las cejas a la nariz es la misma distancia o la misma altura que tendría la nariz, pero él gira hacia un lado, está como en 3/4 de perfil, entonces la posición de la oreja cambia, pero el tamaño no, el tamaño sí se mantiene como si fuera esta distancia de la base de las cejas a la base de la nariz.
o por lo menos una distancia similar. Y aquí se trabaja la estructura, que me han preguntado mucho acerca de la estructura de la oreja. Realmente no es una cosa que preocupe mucho, la oreja no determina mucho el parecido. Puede ser que tengamos un Sigmund Freud sumamente parecido, perfecto, brillante, pero la oreja no era la de él. Eso no hace que el parecido se pierda, porque la oreja no es determinante en la expresión facial ni en la obtención del parecido de la persona. Es la nariz sí, porque está muy al frente, los ojos ni que se diga, porque ya seguimos aquella famosa frase de que los ojos son el espejo del alma. Y la boca tiene que ser la que tiene la persona. Alguna variante en eso podría ser que la persona se parezca más a otra que a la misma que estamos dibujando. Es como conseguir algunos trazos con mucho cuidado, viendo de reojo cada una de las partes que hay en el rostro. Yo pienso que cuando uno dibuja, tiene que tener la percepción de lo que está alrededor sin que tenga que estar mirándolo. Ustedes han visto que se han dado cuenta que cuando uno conduce un auto, puede ser que mire hacia un lado porque ve un local, un restaurante o algo así, y lo mira por 2, 3 segundos, y sin embargo usted se mantuvo en la carretera. Parece que como que con solo mirar de reojo, ya usted sabe que va correctamente bien. Es como algo instintivo, no es una cosa que estemos pensando por dónde vamos. Parece que el cerebro nos permite, con solo echar una mirada de reojo, por dónde vamos. Y no lo percibimos, simplemente es una cuestión casi que involuntaria. Pues en la pintura y el dibujo debe ser así. Debe haber una percepción que no está ligada directamente con la observación muy limitada, muy definida, sino una cosa de reojo, que mientras yo estoy dibujando este ojo, por ejemplo, o el que dibujé primero a la derecha, tenga yo la capacidad de observar hacia el lado izquierdo mientras dibujo aquí, para ver que el espacio que tengo aquí es un espacio similar al que estoy dibujando. Y sé perfectamente que entonces va a quedar nivelado y va a quedar correcto. Sigmund Freud es un personaje histórico muy importante y por lo tanto el parecido debe ser muy notorio. Si acaso no lo hubiera, bueno, ustedes me van a disculpar, recuerden que lo hago todo de un solo tiro. Aquí no es que yo hice 2 o 3 programas para ver cuál quedaba mejor, es un solo programa el que vengo a hacer. Y si queda bien en el programa, perfecto. De hecho, solo traigo el material casi siempre para un solo cuadro, un solo dibujo, una sola pintura, y no hay chance de corregir casi nunca. Bueno, aquí los compañeros son testigos de que los dibujos no los hago 2 veces ni 3, solo una vez. Aquí es cuestión de ir poniendo más fuerte la sombra. No importa incluso si le pasamos encima del ojo, porque aquí sí hay bastante sombra. Ahí va saliendo, ya la nariz incluso la puedo bajar un poquito más ligeramente, porque sí es más abajo. Lleva el bigote, es que no lo quiero demarcar todavía mucho, porque son partes que se van haciendo casi al final, pero el pelo, por ejemplo, sí lo voy marcando más. Incluso también hasta voy a ponerle un poquito de detalle al fondo, para que no quede con el fondo tan blanco, que es una parte que me interesa que se vaya definiendo bien. El fondo permite recortar la figura, perfilarla bien y también que sea bien visible la forma anatómica de la cabeza de él. Parte de la oreja aquí se ve en sombra, entonces uno lo que hace es una silueta oscura, que sirve para perfilar también parte de la sien de él, ¿lo ven? Toda esa parte aquí que lo perfila bien, le hago un poco la curva acá y lo oscurezco un poquito más. Y aquí, por supuesto, el pelo que cae desde la sien hasta prácticamente tocar la oreja. Esto es lo que yo digo, es un poquito de sombra nada más, pero muy poco. Es como para darle forma al cuadro que ya le tengo puesto con la cinta adhesiva. Perfila un poco la blancura de la piel de él en este momento. No es que tenga que hacerse todo el tiempo, hay un tono claro aquí y hay un tono similar, pero por lo menos que haya un poco de fondo afianza aún más el contorno del rostro del personaje. Cuando ustedes vean este dibujo de Sigmund Freud, posiblemente no van a evitar ir a internet a ver cómo era él, ¿verdad? A ver si se parece o no.
pero el objetivo acá es motivarlos, primero para que puedan dibujarlo eventualmente y también para que conozcan un poco de este personaje tan importante en la historia del psicoanálisis. Así como otros que he dibujado aquí, que son pocas veces los que los he hecho. Un poquito de sombra. Ahora estoy con el 6B, antes estaba con el 4B y fui cambiando hasta llegar al 6B para poder lograr ciertos detalles. Ya se va notando la forma del Señor. Lo que hago acá es nada más trabajar un poco la ceja y por supuesto el ojo, que no es tan fácil que digamos porque son un poquito más detallados. Voy a irme al corte comercial y regreso en unos instantes. No se me vayan porque tengo que ir poniéndole ya los detalles finales a este gran hombre llamado Sigmund Freud. Bueno, el detalle en un retrato cambia mucho, depende si el retrato es de una persona conocida o si el retrato es un retrato imaginario. Nosotros podemos dibujar un retrato imaginario perfectamente, muchos pintores lo hacen. Yo lo he hecho muchas veces también. Un retrato imaginario que más bien retrata cómo uno percibe al ser humano, muy idealizado, con una conducta a la hora de hacer el trabajo, de recordar la infancia, la adolescencia, etc. Cuando dibujamos un retrato de una persona histórica, un personaje histórico, como lo es Sigmund Freud, es distinto porque debe parecerse a Sigmund Freud y debemos encontrar de todos modos algo que nos oriente un poquito a conocer la personalidad del individuo que estamos haciendo. Y eso es lo que precisamente trato de hacer ahora con la colocación de estos detalles finales, casi finales del retrato. Como estoy con el lápiz 6B, todo lo que ponga va a ser bien visible, bastante oscuro, bien notorio. Y ya debo estar seguro de que el retrato debe estar bien. Yo les decía aquí a mis compañeros que la estructura del personaje de la cabeza estaba bien. No lo he corregido absolutamente nada. Empecé con un buen boceto y voy avanzando bien. Pero puede que en otro retrato que haga no resulte igual. Y la estructura no esté bien trazada. Y esto de la estructura y el boceto y el preboceto deben revisarse con paciencia porque de ir algo mal en el preboceto se va a proyectar hasta el final si es que no lo corregimos. Y el boceto, decir boceto es decir borrador también, porque hay que estar eliminando cosas que no quedaron bien. Así es que el borrador es parte integral del artista cuando dibuja. Lo digo por si acaso hay un niño que esté viendo, ¿verdad? Que le han dicho en el colegio o en la escuela, si les dan artes plásticas, que no lo usen. Bueno, sigan las instrucciones del profesor, por supuesto. Pero yo en mi caso lo considero necesario. Yo no lo uso aquí, ustedes ven que pocas veces borro, pero eventualmente si tengo que hacerlo no tengo ningún reparo en usarlo. Aquí es cuestión de poner las partes más oscuras y luego proyectar un poquito hacia arriba las partes que ven ustedes que se ensombrecen un poco. Vamos a ver si tengo la foto de Sigmund Freud por acá, tengo que estar bajando constantemente y aumentándola. No es un personaje que yo me conozca de memoria. Además, hacer un retrato de memoria, yo las caricaturas que hago para los periódicos sí las hago de memoria, muchas de ellas. Pero un retrato con tanto detalle es mejor no aventurarse a trabajar de memoria para lograr los detalles bien específicos que este tiene. Partes oscuras aquí. Ahora la parte del ojo que debe quedar muy similar al que ya tracé, porque se necesita mucha precisión para que el dibujo quede correctamente bien trazado, siempre pensando que hay una parte más oscura aquí, densa, en la foto que tenemos de Sigmund Freud se ven constantemente. Es como una característica propia de él, cerca de la párpado inferior hacia abajo. Correcto. Aquí lo que hago es simplemente dejarle el brillo, mantener la línea oscura que le da vuelta al ojo. De paso, es curioso, pero unas veces he hecho programas solamente para hacer un ojo. Aquí estoy haciendo un ojo en medio de todo este retrato. No es la estructura del ojo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, pero
pero sí esta vez didácticamente me funcionó. Ustedes pudieron ver cómo fue que hice ese ojo. Aquí es coger la línea exactamente del párpado y de esta ojera, que tampoco es muy marcada, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque si la marcamos mucho, envejecemos demasiado al personaje. Aquí Sigmund Freud estaba en una edad ya muy adulta, pero no queremos hacerlo más adulto de lo que ya estaba aquí. Aquí es simplemente oscurecer. Ya les dije, la oreja no es determinante en la expresión, ni siquiera en la expresión temporal de un personaje. No cambia en lo más mínimo. Ni siquiera movemos la oreja para un lado para poder escuchar mejor. Es completamente un órgano tieso ahí. Vean ustedes que se pasa en la estructura, se busca algo que se parezca bien y ya con eso es más que suficiente. Pero claro, con más tiempo uno se preocupa porque el detalle sea correcto. Aquí voy ya con el detalle de la barba. Y una vez lo voy trazando aquí, se sale un poquito. Hace un giro hacia acá y se hace bastante notorio. Esa parte de la barba vamos a dejarla para el final. Voy a irme a un corte comercial y ya después venimos a hacer esos detalles finales de este señor Sigmund Freud. Bueno, como ya me acerco a la etapa muy final, ya no debo ni siquiera desprenderme del lápiz 6B, porque recuerden que es la parte más oscura. Yo tengo que sacar todos los detalles de este retrato y la mejor forma es hacerlo con el 6B. Ya el 3B, el 2B ya no funcionan en esta etapa porque son lápices relativamente duros. Y ponerlos aquí para lograr efectos duros sería poner el papel brillante, porque recuerde que el grafito, si lo hacemos con un lápiz 2B, todo el retrato se puede, pero quedaría muy brillante porque usted empieza a presionar fuerte con tal de conseguir tonos oscuros y queda demasiado golpeado el papel, así es que mejor siempre trabajar para estas etapas finales con el 6B y eventualmente el 7, el 8 y el 9B en otras marcas, porque hay muchas marcas y hay algunas que manejan lápices sumamente suaves. Bueno, vean aquí, les voy a invitar para que visiten mi canal en YouTube que se llama Cartoon Arcadio con doble O, para que ahí vean muchos de los videos que hemos hecho acá y echen para atrás, cambien, con toda la calma del caso, en la casa dibujando o pintando, porque ahí hay muchos proyectos que hemos hecho acá en el canal y muchos proyectos que yo hago independientemente. Entonces vean que esta parte es importantísima. Esta pequeña V que se forma aquí, que es la del cuello, es muy importante porque la unión de las dos tiene que coincidir en una línea vertical con algo allá arriba. Si, por ejemplo, en la foto que yo tengo coincide con el lagrimal interno del ojo, en una línea vertical hacia abajo, eso debe mantenerse, porque si en la foto que yo tengo, que está así, esta unión coincide con el lagrimal externo, la cosa está mal. O sea que debemos ir vigilando todos esos detalles para que el retrato pues tenga más veracidad. No vayamos a hacer un retrato en donde algunas partes están salidas completamente fuera de la realidad. Obviamente me sirve para darle cuerpo a la barba de este señor, barba blanca. Con esto yo logro hacer lo que no se vería si esto fuera blanco. Al hacer esto oscuro, le doy de una manera, no digamos sin intención ni mucho menos, pero por añadidura entonces se recorta la barba. Como la barba es blanca no podemos ponerle muchos detalles. Y esto oscuro hace que podamos recortar la barba. Un poquito más oscuro aquí en estas partes, para que se vea un poco la sombra que produce la luz que pega del lado derecho. Y eso es otra cosa importante. Como lo hacemos en mis clases de dibujo allá en Curridabat, siempre explico la importancia que tiene la luz, por dónde entra y por dónde se proyecta, todas las sombras que ésta produce, porque define perfectamente los volúmenes, como lo vemos acá, define también las partes que tienen que ver con sombra y luz, lógicamente, pero también define el volumen y las texturas, básicamente. A la hora de poner mucha textura significa que posiblemente tengamos poca luz. Si hay algo que está en penumbra, la textura se intensifica. Por lo tanto, tenemos que saber dónde va la luz, dónde se proyecta la sombra y eventualmente lograr detalles que son muy importantes para que el retrato sea bastante eficiente.
me llaman al 21 00 90 88 y yo les indico cuáles días son los cursos, cuáles son los costos, etcétera. Y también les indico dónde conseguir los libros Dibujando con Arcadio, que es una colección de 15 libros, que ustedes posiblemente las consigan. Si viven en Tibás, allá en Atay las van a conseguir. Y si no, en las librerías Lehmann. O me llaman y les digo exactamente en qué librerías tienen en este momento los libros de Dibujando con Arcadio. Aquí es simplemente ponerle un poquito de textura, pero es mínima porque la barba es muy blanca. Esta parte de la comesura sí que es importante porque le define claramente la personalidad a don Sigmund Freud. Aquí es un poquito de labio, básicamente es muy disimulado, no es una línea recta ni mucho menos porque entonces lo marcaría demasiado. Es como una línea hecha con sombra nada más y muy suave. Aquí sí se hace muy fuerte la línea. Esta parte sí es muy fuerte, al igual que la de aquí. La parte que define la boca, que no está tan abierta ni mucho menos, pero que sí se recorta bastante. Y por supuesto le damos ese detalle que solamente con esa línea la podríamos lograr. Si ustedes ven el personaje, les voy a invitar que lo vean en internet, Sigmund Freud, van a ver que se parece bastante. Y a paso le echan un vistazo a su biografía. Yo les prometo hacer más retratos de personajes famosos de la historia para que se interesen por ellos porque son vidas muy interesantes de todas estas personas. Todo esto aquí es necesario para poder darle forma tanto a la boca como a la barba, de paso. Aquí nada más es apenas unos cuantos detalles. Manchas con los dedos, para lograr algunas partes que no lograríamos con el lápiz. Y aquí, por supuesto, este hundimiento que él tenía, sí, ligeramente, toda esa parte se ve. Y la podemos trabajar. Vean ustedes que en el retrato de él, lo que tenemos es un hundimiento, pero muy leve. No es que tampoco tenga una cicatriz, ni mucho menos ahí, ni es que está muy flaco y tiene eso muy hundido. Es simplemente una depresión pequeña. La parte de la línea de la nariz habría que reforzarla un poquito más, pero en eso es en lo que estoy precisamente. Toda esta parte, que es la fosa nasal, también lleva una parte más oscura, más densa. Y recorto un poquito este detalle de la ventanilla de la nariz y todo este otro de aquí, que es pura anatomía nada más. Aquí lo hago reforzándole un poquito la línea esta. Al igual que retoco la de atrás, que no la había hecho, por cierto. Ya con eso tengo suficiente para reconocer la figura de Sigmund Freud. Ahora los detalles son nada más algunas líneas oscuras para el saco y cosas que no tienen mucha importancia. Ya con eso voy saliendo. Eso no es un detalle que yo me voy a gastar mucho aquí. Eso no me interesa tanto. Simplemente era el retrato en sí de él, ¿verdad? Que al estar viéndolo me recuerde que se trata de Sigmund Freud con toda su personalidad incluida ahí. Eso sí, cuando lo hacemos hay que buscar, si es un personaje histórico como él, vamos a buscar una foto o un video por ahí si es que lo hay, para poder hacerlo y buscar la mejor foto con la mejor definición, con los mejores aspectos de su personalidad, para que entonces quede convincente. Esta otra parte no es importante, nada más es para darle un poquito de forma. Sí, esta otra sí proyecta una sombra hacia acá, entonces, vean ustedes lo difícil que es trabajar con la punta del lápiz, es muy poco el espacio que se recorre, entonces tiene uno que estar viendo cómo avanza rápido para lograr ciertos detalles. Él tiene un chaleco por debajo, y entonces el chaleco se hace más oscuro, aunque sea del mismo color del traje que él anda. Aquí el estilo de la solapa, y donde llega ya al final es muy poquita la distancia que hay entre el saco y la camisa. Entonces, yo lo dejo así, trazado de esta manera un poco áspera, pero es parte del dibujo. Recuerden que más adelante ustedes van a entrar a mi página en facebook.com, Dibujando con Arcadio, lo van a ver mucho más terminado. Pero de todos modos, el trazo así, ligero,
le da como una cierta belleza al dibujo porque es un detalle muy espontáneo, muy a la ligera. Bueno, también los cuadros, por cierto, yo tengo muchos cuadros que están a la venta ya en mi casa. Me pueden llamar y les digo cuáles son, pues son muchos cuadros, algunos enmarcados, otros sin enmarcar, para que puedan pensar en comprarlos y hacer un obsequio a alguien o tenerlos para su propia casa. Toda esta parte ya queda así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el caso del saco, en la parte de arriba, es reforzarlo un poco con líneas trazadas muy espontáneamente, nada de detalles, ni mucho menos, porque el detalle hace que el dibujo se convierta en algo hiperrealista casi, o mantener un poco la línea espontánea y el trazo espontáneo, de manera que el dibujo esté bien trazado, pero no se vea como un retrato sumamente elaborado y que ha llevado mucho tiempo. Aquí lo que logramos es parecido básicamente de él. Cuando dibujé a Tchaikovsky aquí también, otro gran personaje de la historia, me gustó mucho, pero Tchaikovsky se me dificultó un poquito, pero bueno, en este caso se me hizo un poquito más sencillo. Voy a poner la firma aquí y vamos terminando el programa. Vamos a quitar esto para que se vea ya claramente terminado todo, para pedirles que me den un minutito extra nada más y terminarlo completamente. Lo voy a poner aquí al compañero para que lo capte a la perfección. Este retrato de Sigmund Freud es el que hicimos hoy. Ojalá que ustedes se decidan a hacer algunos otros o a él mismo con la convicción de que la estructura debe estar correcta para poder lograr y proyectar un dibujo sano y completo al final. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.